Un abrazo, gracias. Bueno, vamos, por supuesto, cerrando ya el programa de hoy. Vamos a tomar contacto. ¿Sabes qué me olvidé? ¿Qué? ¿Con quién vamos a tomar contacto? ¿La rural? La rural, a ver quién Dale, está en la vamos rural. con Vamos a la rural. Leo. Leo. Sí. Bueno, Leo, estás Mariana, al aire. Facundo, acá estamos en la rural. Estamos Diego, en la rural y bueno, les vamos a contar un Diego, poco más. perdón. cómo El fin de año, Diego, el calor, 30 grados. todo- Sí, acá el sol está dando de pleno, así que bueno, mucho calor acá, pero bueno, disfruten que por lo menos tienen Seguro. ahí un ratito de aire acondicionado, un ratito más antes de salir a la calle, porque cuando salgan dentro de un ratito a la calle va a ser increíble, ¿eh? Hoy es, por lo menos lo que se siente acá es uno de los días más calurosos, así que bueno, les voy a contar a ver qué está pasando acá en la rural con la gente que viene a vacunarse y la gente que viene a testearse. Porque esto hay que tenerlo en cuenta, porque como hay varias puertas, el que tiene el turno a veces se confunde y no sabe exactamente dónde tiene que ir. Acá sobre la avenida Santa Fe, mira, ahí tenemos el centro de vacunación. Por este lugar, aquella persona que tenga turno tiene que venir a aplicarse la vacuna. En el día de hoy, por ejemplo, se están aplicando terceras dosis. La mayoría de la gente que ha sido convocada, por lo menos aquí a la rural en el día de hoy, es para terceras dosis. Pero bueno, esto va rotando según cada uno de los centros de vacunación que dispone el gobierno de la ciudad. Y ahora vamos a ir hacia la zona de los testeos, porque en el día de hoy se ha inaugurado un segundo pabellón para testearse aquí en la rural. Hasta ahora estaba únicamente este centro de testeo peatonal con entrada por Avenida Santa Fe y un centro de testeo para ir en auto con entrada por Avenida Sarmiento. Bueno, a partir de hoy, a media mañana, comenzó ya a testearse en otro pabellón más, que es el pabellón en el cual también se puede entrar caminando. Es decir, aquí en la rural quedan a partir de hoy 2 pabellones para testeo peatonal y un pabellón para testeo en auto. En el día de ayer se habían aplicado aproximadamente 6.500 dosis. Y mejor dicho, vamos a hablar de testeos ahora. En el día de ayer se habían realizado 6.000 testeos. 6.000 testeos aquí en la rural. Hoy, con la habilitación del otro pabellón, se estima que esto podría llegar a duplicarse y en los próximos días sí, se va a estabilizar en más de 10.000 testeos aquí en la zona de la rural. Vamos a caminar hacia el lado de lo que es la avenida Sarmiento. Hoy mostrábamos temprano que acá había una larga fila. Esta larga cola era ¿por qué? Porque mucha gente que había pedido turno es como que llegó en el mismo momento, muchos tenían que ir a trabajar, entonces prefirieron venir un rato antes para ver si podían aplicarse o realizarse el testeo antes y después seguir yendo a trabajar. Bueno, ahora ya de alguna manera esta fila ha bajado, la gente está llegando con el turno, llega, entra, se testea y después se va. Y allí por Avenida Sarmiento, a mitad de cuadra, está el ingreso al otro pabellón en el cual se ingresa también caminando, pero como vemos ya a esta hora del mediodía no hay fila para ingresar. ¿Qué tipo de testeo se hace aquí en la rural? Bueno, básicamente se hace el de antígenos y el de PCR. Y cuando una persona viene, ¿cuál le hacen? Bueno, depende de la necesidad que esa persona tenga. Si es una persona que, por ejemplo, tiene que viajar y tiene que presentar el PCR en una aerolínea o en el país a donde viaja, tiene que indicarlo, entonces se le hace el PCR específicamente. Si es una persona que no requiere de esta particularidad y quiere hacerse un test más rápido, se le hace el test de antígenos. ¿Cuánto tarda el resultado? El de antígenos es más corto. En 24 horas se estima que está el resultado, mientras que quienes necesiten el test de PCR, esa respuesta puede llegar dentro de las 24 a 72 horas. Así que la recomendación es para aquella persona que tenga que viajar, dicen desde el gobierno de la ciudad, no venga a último momento a hacer el examen de PCR porque quizás no le den los tiempos al momento de presentarlo en la aerolínea o cuando tenga que viajar. En todos los casos, para hacerse los test aquí en la rural, como en Costa Salguero, que es el otro megacentro de testeos, hace falta tener un turno. Recordemos que desde el día inicial en que se realizaron los testeos en estos lugares, se estableció el sistema de turnos a través de la página del gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa? Muchos dicen,
No, pero últimamente no hacía falta el turno. Claro, lo que sucede es que había baja demanda, entonces llegaba una persona a la rural sin turno y como había muy baja demanda, es como que se le asignaba el turno en el momento, podía pasar y testearse. Bueno, esto ya no sucede más porque la demanda es cada vez más alta, hay mucha gente que se está yendo de vacaciones, hay mucha gente que quiere hacerse un test porque va a pasar las fiestas con la familia, entonces quiere estar tranquilo y la demanda es alta. Así que en la rural, duplicación de testeos a partir del día de hoy. Vamos a hablar un poco con la gente que está llegando aquí, que viene a realizarse algún testeo, a ver cómo están sintiendo esta experiencia de los turnos y demás. A ver, señora, ¿la molesta un segundito antes de ingresar? ¿Cómo le va? ¿Por qué motivo viene a testearse? Por viaje. Por viaje. Bueno, ahí ingresó la señora entonces con el turno en el celular. Directamente lo muestran aquí ante los agentes que están especialmente dispuestos en este lugar. Todo se está haciendo muy rápido. Cuando la gente llega, directamente presenta el celular con el turno o simplemente lo dice a viva voz e ingresa para realizarse en este pabellón. A ver, ahí el señor, claro, también tiene su documento en mano como para poder hacer todo mucho más rápido. Y un tema importante que hoy lo comentábamos a la mañana y que lo vamos a reiterar en el día de hoy, es que aquellas personas que tengan síntomas no deben venir a estos lugares, sino que tienen que ir a las unidades febriles, que son aquellas que se encuentran en las proximidades de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allí están preparados con los protocolos adecuados para realizar ese tipo de testeos y en tal caso, bueno, derivar una atención si hiciera falta. A este lugar, tanto a Costa Salguero como a la rural o a algunos otros centros de estas características, tienen que venir aquellas personas que tengan contactos estrechos, pero que no tengan síntomas, o aquellos que tengan que viajar, o aquellos que simplemente necesiten tener un testeo porque se van a reunir con su familia y quieren tener la precaución y mayor tranquilidad. Ahora vamos a hablar con algunos de los visitantes a este lugar. A ver. Buenas, posee los pollitos naranjas. 24 horas. Bueno, ahí están entrando. Al señor, por ejemplo, le están explicando. ¿Cómo le va, señor? Estamos en vivo para 24. Hola. Bueno, ¿vino a hacerse un testeo? Sí, pero no tengo turno, así que me voy a un lugar donde tenga turno. Donde tenga turno. No, donde no pidan Donde turno. no pidan. Donde no Bueno, pidan. ¿y lo hace particularmente porque tiene algún síntoma o simplemente por precaución? No, porque fui un contacto estrecho. El contacto estrecho. Entonces por eso me recomendaron hacerme el testeo. El testeo, pero no. No, síntoma ninguno. Bueno, No, bárbaro. Bueno, muy amable, gracias. señor. Hasta luego. Bueno, eso es lo que veníamos mencionando. Aquí viene la persona que tenga o un contacto estrecho, que no tenga síntomas, o puede venir también aquella persona que tenga que viajar o que quiera pasar en tranquilidad las fiestas con su familia. A ver, ¿qué le están diciendo? Para trabajar. La confirmación Bueno. del turno en la mano, por favor. Bueno, ahí están pidiendo tener la confirmación del turno en la mano porque esto agiliza mucho, porque como la demanda está muy ajustada a cada uno de los momentos, tratan de agilizarlo de esta manera. La persona que venga con el turno en la mano y que se presente. A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar un segundo? No, bueno. Bueno, muchas de las personas que están aquí vienen para directamente indicar que tienen el turno y muchos de ellos, la gran mayoría, es por viaje o porque son contactos estrechos. Estábamos analizando algunas de las estadísticas que la ciudad de Buenos Aires ha difundido en el día de hoy y que tiene que ver con la cantidad de vacunas que ya se han aplicado en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, con una dosis ya hay más de 2.700.000 personas. Con 2 dosis, más de 2.500.000 personas. Vacunados con dosis de refuerzo, 483.000 personas. Total de dosis aplicadas, 5.826.253 hasta el día de hoy. En cualquier momento, en A24, regresamos aquí a la rural con todo este desarrollo de esta jornada de testeos que, repetimos, a partir de hoy se intensifica con la habilitación de un pabellón adicional.
Muchísimas gracias. Allí estaba Diego de Nicolás, desde la rural de Palermo, centro de testeo, centro de contención, ¿no?, ante este flagelo que estamos viviendo con esta tremenda pandemia de COVID. Ya estamos en el espacio de Maxi Mediodía. En cualquier momento está llegando Maxi Montenegro para incorporarse y tomar las riendas de su programa, pero mientras tanto vamos abordando la realidad de todos los días y ahora en contacto con Guillermo Docena. Guillermo es inmunólogo y bioquímico, investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor, muchas gracias por atendernos. Bueno, a priori, primer impresión de esto que estamos viviendo. Anteayer 5.000 casos, ayer se disparó a más de 9.000 casos, menos muertes, es justo decirlo, 24 muertes, que son tremendas para el que le toca, pero en términos porcentuales respecto a lo que era diciembre del año pasado, claro, con una campaña de vacunación vigente, habiendo atravesado todo el año, menos muertes, pero explotados de contagios. ¿Cuál es su análisis a priori de la situación, doctor? Sí, era lo que se estaba esperando en vista de lo que estamos viendo de la falta de cuidados, ¿no? Además, esto marca una vez más la importancia de algo que estábamos resaltando, que las vacunas solas no alcanzan, todavía falta mucha gente, hay muchos millones sin vacunar, y por eso era vacunas más cuidados. Así que esto era algo totalmente esperable. Por suerte la curva de hospitalización y fallecidos no copia la de contagios, y eso no hay otra forma que explicarlo al efecto de las vacunas. Por lo cual, bueno, volvemos a hacer hincapié en lo mismo, ¿no? El que tiene que estar preocupado es el no vacunado, porque tiene más chances de pasarla mal, y el que está vacunado tiene que estar preocupado en el sentido que se va a contagiar si está con un enfermo, pero también va a transmitir, aunque menos que un vacunado. Ahí ya está. Me sumo, Carlos, gracias por el aguante. Me sumo a hacerle una pregunta al doctor Docena. Bueno, es evidente el aumento de casos verdaderamente exponencial en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba también. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba. Y acá en La Plata también. Y en La Plata también. Y además es muy notorio cómo ese aumento de la estadística, que ahora vamos a ver los números, se refleja también en la percepción que uno tiene, ¿no? Cuando empieza nuevamente, como ya ha ocurrido varias veces, a enterarse de que amigos, conocidos, profesionales de la salud, bueno, empiezan a dar positivo, ¿no? Muchos asintomáticos, pero empiezan a dar positivo. Fíjense los datos, lo compartimos con usted, doctor, los datos que elabora en base al Ministerio de Salud Martín Barrio Nuevo. Claro, ahí se ve total país, que me parece lo más destacable ahí, el aumento de la positividad. Estábamos en 3%, 4% de positividad a mediados de octubre e incluso en los primeros días de noviembre, y ahora se está arriba del 10% nuevamente de positividad. El dato que decíamos, última semana, promedio diario 4.700 casos, si bien veníamos de 2 o 3 días con arriba de 5.000 casos, ayer dio arriba de 9.000 casos los contagios. Pero esto esconde que es mucho más marcado en Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en Córdoba. En Ciudad de Buenos Aires hemos pasado de menos de 100 casos diarios en noviembre a casi 1.000 casos diarios. Hemos tenido ahora días de arriba de 1.100 casos diarios en Ciudad de Buenos Aires. Y también se disparó bastante la positividad, ¿no? De menos del 3% de positividad a 7,8% de positividad. Ahí está la progresión para que vean bien el aumento de los casos. Eso es promedio diario de casos que se ve claramente, ¿no? En octubre había menos de 100 casos y hoy hay casi 1.000 casos diarios promedio, con algunos días bastante arriba de los 1.000. Lo que sí no ha aumentado de manera equivalente por ahora es el tema de las internaciones y las terapias intensivas, como decían recién. Provincia de Buenos Aires también se ve la curva claramente ascendente, también en la positividad, claramente
hay un aumento de casos importante en la provincia de Buenos Aires, la placa siguiente. Y la positividad, de nuevo, arriba del 10%, se ve claramente la curva, ¿no? Esto ya ocurrió también en diciembre del año pasado, que fue el pico previo a la segunda ola, ¿no? Donde se disparó todo, es esa montaña que hay, de la cual se había bajado muy fuertemente. Y Córdoba, decíamos, el otro tema es Córdoba, lo que pasa en la provincia de Córdoba, es la placa siguiente, que ahí está todo el tema de la variante Omicron, pero el aumento en Córdoba es un aumento muy marcado, muy marcado. Córdoba está mostrando tasas de crecimiento muy, muy elevadas de contagios. Lo tengo acá, efectivamente, un salto de los contagios muy, pero muy importante. Doctor, bueno, la pregunta es, esto uno tiende a pensar que va a continuar en las próximas semanas porque esto lo atribuyen básicamente a las reuniones sociales, a los encuentros, no al comercio, no por ahí a un restaurante, a un protocolo en el club, pero sí a las reuniones sociales, a las fiestas, a los encuentros en casas de familia y demás. Sí, se atribuye a todo lo que es interacción social sin cuidados. Pues si tenemos un comercio donde hay mucha gente y no están con el barbijo o no lo tienen puesto como corresponde, es exactamente lo mismo. A mí lo que me preocupa de esto es que obviamente ya hay mucha más circulación viral y si encima Omicron ya está empezando a diseminarse, tarde o temprano las curvas de hospitalizaciones van a cambiar también. Porque por más que estén vacunados, hay gente que tiene problemas porque no tienen un sistema inmune, digamos, apto o están con un tratamiento que afecta el sistema inmune y en esa gente la vacuna no tiene el mismo efecto. Entonces, el que tiene un sistema inmune que funciona como corresponde, seguramente lo va a pasar de forma suave, pero también ahí es preocupante que mucha gente se cree que porque está vacunada no le pasa nada y relajan todas las medidas, por lo cual ahí el que va a estar más expuesto y con mayor riesgo es el no vacunado. Por eso es importante lo del pase también. El pase también está cuidando al no vacunado, que no vaya a un lugar donde están todos vacunados y sin cuidado, porque si hay algún vacunado que esté contagiado, lo va a infectar y la va a pasar peor el no vacunado. Sí. Lo que tiene que estar preocupado es el no vacunado y el pase apunta también a protegerlos a ellos. Claro, lo que llama la atención es muchos casos de personas vacunadas con el test positivo, ¿no? De COVID positivo en las últimas semanas. Lo que está diciendo usted es que eso es esperable, la diferencia es si terminás en una hospitalización o no, que ese es el gran riesgo de los no vacunados. Sí, lo que hemos aprendido con las vacunas es que no evitan el contagio, no lo evitan. No son lo que se llaman vacunas esterilizantes estas. Entonces la diferencia son dos. Primero lo que recién decías, que no la va a pasar mal, pero la segunda diferencia importante es que esa persona contagiada, si está vacunada, transmite menos. Eso es lo que estuvo pasando ahora en Argentina, controlando la circulación viral con vacunas más cuidados. O sea, el vacunado se va a contagiar y va a contagiar a terceros también. Doctor, a ver si podemos compartir lo que está pasando en este momento. Tengo el móvil ahí en la Salada, donde obviamente están explotando por las compras de fin de año. A ver si podemos ver un poquito lo que está sucediendo ahí. Porque claro, la Ciudad de Buenos Aires acaba de decir, Carlos, que por ahora no va a aplicar pase sanitario. Sí. Que están siguiendo con atención, esto es aumento de casos, pero lo escuché a Quirós, al ministro de Salud, decir que acá hay que evaluar costo-beneficio, ¿no? Que todas las medidas tienen un costo y tienen un beneficio. Él no cree que en este momento el beneficio supere al costo de un pase sanitario. Me imagino que la ciudad está muy preocupada por el tema de la presión fuerte de gastronómico y sectores del comercio que en este momento rechazan la idea de que para entrar tengas que aplicar el pase sanitario. Entonces, por ahora está descartado, Carlos, el pase sanitario en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, considera... Perdón, doctor, le aporto la información de Quirós de hace horas.
nada más. ¿Consideran que, como vos bien decías, Maxi, evaluando los costos y los beneficios, no es necesario controlar con semejante rigidez como si está planteando la provincia de Buenos Aires? No es apropiado, dijo textualmente el ministro Quirós hace algunas horas nada más, cuando se le consultó respecto a la implementación del pase sanitario, tal y como lo prevé la provincia de Buenos Aires. Espéreme un segundo, doctor, porque justamente acá hay una diferencia, una discrepancia entre la ciudad y la provincia, pero la cuestión no solamente si está o no está el pase sanitario, sino cómo lo aplicás. Está Nacho Botaro en La Salada. Vamos a ver si exigen pase sanitario en La Salada y cómo se está aplicando. Vean la gente que hay haciendo compras en La Salada. Nacho, a ver, compartamos un poquito lo que está pasando ahí en el Gran Buenos Aires, en Lomas de Zamora, en La Salada, con las compras de estos días de fin de año. Nacho Botaro. Hola Maxi, buen mediodía para vos y para todos allí. Sí, estamos en La Salada, la imagen habla por sí misma. Está abierta la feria donde estamos, bueno, en Ingenio Bulge, esto es partido de Lomas de Zamora. Porque abre hoy también y mañana. Habitualmente La Salada abre lunes, miércoles y sábados. Bueno, por tema que es Navidad, este sábado va a estar obviamente cerrada todos los puestos feriales que están trabajando aquí. No solamente Punta Mogote, que es el que tenemos nosotros a nuestra izquierda, sino también Urcupiña y Ocean, que es el otro que está a unas cuadras nomás de este lugar. Va a estar abriendo mañana en caso que haya alguno que, bueno, haya dejado el tema de las compras hasta último momento. A ver, estuvimos acá en varias oportunidades, en especial cuando reabrió la Feria de La Salada. Cuando reabrió, vimos que todo era organizado, que tenía por un lado la fila de gente, el cuentaganado, tenías también muchos empleados de seguridad que estaban controlando todas las puertas de acceso, especialmente al punto de Punta Mogote que tenemos aquí a nuestra derecha. Bueno, eso ha cambiado absolutamente, en un momento en el cual también por contactos en ese 12 de abril-mayo, que fue la reapertura, que teníamos mucha gente. Bueno, ustedes pueden verlo en imagen, es notoria la gran cantidad de gente que no está usando el barbijo, ya ha dejado de usarlo de manera correcta, sin taparse la nariz, tapándose absolutamente la pera, nada más, que no sirve para nada. Pero bueno, vemos cómo esta tendencia ha cambiado, podemos hablar de muchos factores. En una semana en la cual no solamente hemos tenido la explosión de casos en todo el país, sino también que ha empezado a regir, y en especial donde estamos nosotros en Provincia de Buenos Aires, el pase sanitario. Estos lugares, estos puestos comerciales, predios feriales, puestos de compra, no están contemplados dentro de la reglamentación como que sea necesario pedir el tema del pase sanitario. Pero me parece que la imagen invita a la reflexión. ¿Por qué? Porque esto puede considerarse realmente un evento masivo de más de 1000 personas, por más que ahora estemos en la calle, estamos en la calle Tábano, justo en la esquina de Tilcara, donde está el ingreso de estos dos puestos feriales, como un evento masivo, ¿no? De más de 1000 personas en espacio cerrado una vez que estás adentro del puesto ferial, ahora afuera en la calle abierto. También será muy complejo realmente ver cómo se puede imponer que se pida un pase sanitario en este lugar, pero bueno, la realidad es que al estar aquí y ver cómo está funcionando todo realmente, lo invita a uno a la reflexión. En cuanto a precios, bueno, esto hay que aclararlo, esto quizá vos, Maxi, lo sabés, pero el resto de la gente no lo sabe realmente si es que no ha venido nunca a La Salada. Una cosa son los precios que aparecen en los carteles y otra cosa es cuando vos vas a pagar. Porque claro, acá mucha gente, y el mayor comercio que hay acá, es el comercio mayorista, ¿sí? La gente que viene a comprar y revende, por ejemplo, en 11, en Avenida Avellaneda, en otros partidos del conurbano, que vienen a comprar acá como epicentro, ¿no? Bueno, el precio que aparece en el cartel es todo para precio mayorista. Tenemos muchos precios diferentes, por ejemplo, las zapatillas arrancan en 2000 pesos, las remeras para hombres están en 450, para mujeres 350. También se puede aprovechar todo lo que es la venta, en especial si vos compras por mayor, de paquetes ya preelaborados, que vienen promociones, por ejemplo, los 12 pares de media que están alrededor de 400 pesos. También hay muchos conjuntos para lencería, por ejemplo, corpiño y bombacha, también boxer o slips para hombres, que también están en promoción. Mucha gente también lo que hace, que van a revender, compra por la bolsa, por el bolsón, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, uno de los carreros que están trabajando aquí en el lugar, los carreros que se encargan de llevar toda esta mercadería que uno compra, y realmente lo que está pasando también es que mucha gente cada vez está viniendo más,
Sigue funcionando 3 días a la semana, es de 10 a 14 horas, lunes, miércoles y sábado. Recordamos que, obviamente, por esta semana y la semana que viene, va a estar funcionando también los días jueves. Pero, Maxi, invita a la reflexión, ¿no? Más allá del tema precios, bueno, obviamente la diferencia que hay entre este lugar y otros, también entre 11 y Avenida Avellaneda, este lugar como el Tricentro, también con los tours de costa que vienen hasta La Salada, que vienen muchas, pero muchas personas del interior, de las provincias, hacen el tour y se vuelven con todos los bolsones de mercadería y de ropa. También hace llamada a la reflexión los cuidados, ¿no? Y cómo ha cambiado realmente esta situación de a un tiempo a esta parte y cómo hoy por hoy podemos ver que realmente hay muy poca gente usando barbijo en la calle. Bien, gracias Nacho. Doctor, bueno, lo que decíamos, ¿no? La ciudad dice por ahora no al pase sanitario, la provincia dice sí, pero parece bastante difícil de controlar en este contexto el pase sanitario, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay todo tipo de fiestas en estos días, más allá de Nochebuena y fin de año, todo tipo de fiestas que se multiplican, familiares, clandestinas, todo tipo de cosas, ¿no? Igual es raro que no quieran aplicarlo con el porcentaje de población que tienen vacunados, mucho más que en provincia. Sí. Eso es raro. Sí. Pero más allá de eso, usted está viendo que inexorablemente, como el año pasado, va a haber una progresión de casos de acá, digamos, a fines de enero. Sí, sin ninguna duda. Lo que me llama la atención es que el año pasado, sin vacuna, había muchos menos casos y ya estaba el rebrote. Estábamos en 10.000 casos en marzo. Llegamos a fines de febrero con 5.000. Cuando entra Manaos explota todo. Ahora ya estamos en 10.000, es cierto que es Delta. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que el vacunado se piensa que ya está liberado de cualquier problema y no es así. Por eso es peligroso también un vacunado sin barbijo, más que un no vacunado. No vacunado, el problema es el que la va a pasar mal si se contagia. Claro. Doctor, gracias, muy amable, como siempre. Felicidades. Gracias. Gracias. Están Fausto Espotorno, gracias Fausto por venir, economista en el estudio Orlando Ferreres y Facundo Nejamsky. Bueno, siguió muy caliente y sigue muy caliente el fin de año político y obviamente económico. Hoy es el día del pago, el día P sería, el día pago. 1.892 millones de dólares. 1.900 millones de dólares los que paga hoy la Argentina 22 de diciembre al Fondo Monetario Internacional y las reservas quedan en rojo. Ahora sí que las reservas netas en el cálculo que estamos haciendo quedan en 2.200, 2.300 millones de dólares porque ya nos quedan quedan muchito de 500 millones de dólares de DEC. Saquemos eso porque se va a usar para los pagos de enero al FMI y estamos en 2.200 millones de dólares de reservas, que es un nivel mínimo, es menos de medio mes de importaciones. Pero se pagan estos 1.900 millones de dólares porque la Argentina quiere mostrar que no quiere caer en default con el FMI, que va hacia un acuerdo con el fondo. Si no van a un acuerdo con el fondo, pónganse de acuerdo entre ustedes porque le pagaron todo lo que había que pagarle al FMI, se quedaron sin reserva. Si empiezan a patalear ahora las próximas semanas, que te digo esto, te digo lo otro y demás, y no tenés acuerdo con el fondo, te quedaste sin reserva y sin acuerdo. Uno quiere creer que van a unificar criterio dentro del gobierno y finalmente, más allá de las condiciones que ponga el fondo, van a llegar a un acuerdo. Los pagos que ha hecho el gobierno con los propios DEC que envió el FMI en agosto, ahora suman casi 4.000 millones de dólares. Más de 4.000 millones de dólares, pues fue 1.900 en septiembre, el 22 de septiembre, fueron casi 500 millones de dólares en noviembre, en la primera semana de noviembre, ahora son casi 1.900 millones de dólares, estás arriba de los 4.000 millones de dólares, vas a terminar pagando más de 4.500 millones de dólares con lo que haya que pagar en enero, más cercano tal vez a 5.000 millones de dólares al FMI. La apuesta del gobierno es si se cierra un acuerdo que eso en algún momento vuelva a las reservas en el 2022. Pero claramente el gobierno está enviando la señal, Fausto, de que quiere cerrar el acuerdo con el fondo, pero no lo tiene el acuerdo. Iba a la primera semana de diciembre, fines de diciembre, y todavía el acuerdo no está. Me parece que algo de lo que está sucediendo es que la negociación con el FMI está siendo mucho más difícil de lo que el gobierno preveía, ¿no?
No tanto porque las negociaciones fueran difíciles, sino porque el gobierno preveía una negociación mucho más sencilla, que no es así. Vos sabés que el FMI es un organismo burocrático internacional, y como todo organismo burocrático te empiezan con los papelitos en el fondo. Bueno, vos tenés que dar un programa para esto, un programa por esto, un programa para esto. Creo que políticamente, por lo menos en el área política del gobierno, pensaba que esto era más cuestión de sentarse, hacer política y hablar más a mesa de café, que un programa como te pide el FMI en general. Bueno, ¿qué va a hacer con la política fiscal? ¿Cuánto vas a ajustar el déficit fiscal? ¿Qué va a hacer con esto? Y la sensación es que, me imagino que deben tener, es que van a la reunión con una idea, de ahí salen con tarea para hacer, le tienen que ofrecer una nueva propuesta al FMI, de ahí vuelven a salir con tarea y eso va a ir conformando un acuerdo con el FMI. Y también la definición interna del gobierno de cuándo se siente el FMI a tu lado a gobernar, ¿no? Porque ese es el otro problema que tienen. Es decir, cuándo el FMI te interviene en la política económica. Es decir, cuál es el momento, más allá de que se ve la mano del fondo en varias de las decisiones que ha habido en las últimas semanas, cuando el fondo efectivamente firmás, ya entrás y empezás con las revisiones cada 3 meses, enviarle los números, cada una de las decisiones consultada con los técnicos. Claro, y además esas decisiones son bastante numéricas, no es una cosa de decir, bueno, vamos a ajustar el déficit fiscal y te pongo medio punto, 2 puntos, te lo bajo este año. Te piden, el FMI bastante, en ese sentido, bastante ordenado, te va a pedir, bueno, vos, ¿cuánto tu déficit fiscal? Ahora, si le sacás este impuesto que tuviste específico el año pasado, porque tuviste la grande riqueza, bueno, ¿cuánto te queda? Y si le sacás el tema del IFE, ¿cuánto te queda? Y entonces ahora sí, ¿cuánto ajuste vas a hacer por este lado? ¿Cuánto tarifas? Y te empiezan a preguntar con mucha... Son muy decisivos, va muy profundo el FMI en esa Ahora parte. vamos a mostrar el tema de los subsidios económicos que se han disparado este año y que Guzmán prevé una reducción importante. Pero claro, una vez que firmaste con el fondo, ya no es más las internas de gobierno y de mantener el cronograma. Y no es como el cronograma de recorte de subsidios y del otro lado aumento de tarifas. Claro, y el FMI, bueno, puedes ir a sentarte con el FMI con un proyecto de presupuesto con el que te sentaste, con el que hiciste aprobar en el Congreso. El FMI te va a pedir números mucho más reales que esos. Y creo que ahí viene parte también, eso demuestra parte de, para mí lo del presupuesto demostró parte del problema con el FMI. Te sentaste políticamente con un tipo de presupuesto que le faltaban ingresos, le faltaban gastos, le faltaban un montón de cosas, y cuando eso lo querés poner entre un acuerdo con el FMI, te encontrás del otro lado un montón de preguntas y repreguntas y análisis que son mucho más serios de lo que te puede hacer el Congreso argentino. Bueno, y lo engancho esto con lo que está sucediendo en estos días, a partir de que se cayó el presupuesto, la discusión que todos conocen de la semana pasada en diputados, pero que siguió esta semana y sigue. Ahora en la Comisión de Presupuesto del Senado, la semana que viene directamente en el propio recinto del Senado. Y lo sumo acá a Carlos para que nos pase la información de lo que sucedió ayer en términos de cómo de manera muy justa el gobierno logró lo que nosotros habíamos anticipado que quería hacer, que era que a la suba del piso del impuesto a los bienes personales, donde había acuerdo entre todos, se le agregara unas modificaciones que le permitiera compensar la pérdida de recursos que sufriría en 2022 el gobierno por la derrota en el presupuesto 2022, la caída del presupuesto de la semana pasada. Ahora le voy a preguntar a Nehansky también cómo ha pasado el presidente de la idea de que era la etapa del consenso y de los acuerdos y que iba a enviar las metas plurianuales para discutirlas con la oposición. Un reclamo además del fondo que dice, bueno, ¿quién se hace cargo de estos acuerdos? ¿Este presidente que le faltan 2 años de mandato o la dirigencia política que va a seguir gobernando la Argentina por los próximos 10 años? Bueno, todo esto está hoy entre paréntesis porque ayer hubo una nueva pulseada muy fuerte en diputados. Ayer terminó ganando el gobierno por un pelito. Hay mucha discusión también interna en el propio Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó ayer en términos políticos, Carlos? Y después vemos el detalle del impuesto a los bienes personales y las modificaciones que se introdujeron. Logró el gobierno hacer prevalecer su postura, ¿no?, por solo un voto, por la ausencia de 3 legisladores de Juntos por el Cambio, Maxi. Ahora Claudio te va a contar los detalles de lo que propuso el gobierno, que es diferente a lo que habían votado en el Senado, como comentábamos ayer, ¿no? Había un dictamen del Senado votado por el oficialismo, votado por la oposición. Lo que hace el gobierno en diputados es
ir por otro dictamen donde Claudio va a contar cómo suben algunas alícuotas para los contribuyentes más grandes. El dato político es que el gobierno, ante la distracción de algunos legisladores de Juntos por el Cambio, más que distracción, no estaban de viaje, logró por un voto nada más imponer el dictamen que nos va a contar Claudio. Los que faltaron eran Álvaro González, que estaba en Alemania, ya salió a excusarse hace un ratito, dijo yo no me puedo tomar un avión privado para venir a votar. Había el casamiento de su hija en Alemania. Sí, Brouwer de Koning, que estaba en un viaje programado con antelación, dijo, entiendo que en Miami, en la Florida, y después Camila Cresberry, espero haberlo pronunciado bien, que dio positivo COVID y no pudo estar presente en la sesión, en la votación. Lo cierto, lo que demuestra esto es que los números son muy finitos para uno y para otro lado, que el gobierno cuenta con cada legislador, cuenta con cada aliado que no integra al frente de todos como clave para lograr imponer, en el buen sentido de la palabra, lo que pretende, y que la oposición tampoco tiene la vaca atada. Es decir, con 3 legisladores que le faltaron al recinto, perdió una ley donde estaba todo muy discutido, Maxi. Claudio. Bueno, los detalles, a ver, de lo que se votó ayer en diputados, que pasó al Senado y el gobierno espera que esta misma tarde salga el dictamen en el Senado y el miércoles que viene se convierta en ley. Los detalles son, en bienes personales se eleva el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones de pesos. Los inmuebles destinados a la casa habitación pagan, pero recién a partir de los 30 millones de pesos, hoy está en 18 millones de pesos. Todo eso estaba acordado y todo eso estaba tanto la oposición como el oficialismo para votarlo, ¿no? Bueno, acá empiezan a perfilarse los cambios. Las alícuotas se mantienen de bienes personales entre 0,5 y 1,25% hasta los 100 millones de pesos. Vamos a la siguiente placa porque a partir de los 100 millones de pesos de activos justamente se paga una alícuota más elevada del 1,5% hasta los 300 millones. Y a partir de los 300 millones la alícuota pasa al 1,75%. El gobierno lo que dice es que hay apenas 15.000 digamos, contribuyentes. Esto es lo que entran... introdujo el gobierno como modificación. Efectivamente. Y después se mantiene una de las cosas que el gobierno quería mantener y que estaba en discusión porque la oposición no quería, se mantiene la alícuota diferenciada de hasta 2,25% para los bienes en el exterior y se incorpora la actualización automática según el índice de inflación minorista a partir del año que viene, o sea, cuando esto hacen las presentaciones nuevas. De los bienes en exterior ya estaba en el presupuesto, pero como se cayó en el presupuesto, el gobierno quería, bueno, ahora prorrogarlo por ley para que no perder 70.000, 80.000 millones de pesos de recaudación. Dicen que hay dictamen en el Senado, pero no hay dictamen con 2 tercios, con lo cual no pueden tratarlo sobre tabla, tiene que pasar 7 días, lo van a tratar la semana que viene, el 29, en el Senado, contra reloj, contra el fleje, porque tiene que ser antes del 31 de diciembre para que pueda estar rigiendo bienes personales. Bueno, hay como una pulseada política, Facundo, muy importante, nuevamente, desde el punto de vista de la oposición y el gobierno, donde en vez del consenso que quería Alberto Fernández, se están midiendo a ver quién prevalece, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol en cada una de las leyes, incluso en el tema del presupuesto. Sí, a ver, primero me quería agarrar una cosa que dijo Fausto, que dejó señalada, que tiene que ver con las dificultades que puede tener el gobierno en la negociación con el fondo, que me parece que de alguna manera conecta con esto que estás vos planteando. Recuerdo el discurso de Alberto Fernández el día de la elección, ¿te acordás? Que planteó a las 6 de la tarde, antes que se conociera cualquier resultado, incluso que iba a mandar el plan plurianual y que ese plan plurianual estaba muy conectado con el programa que el gobierno le iba a presentar al Fondo Monetario. Yo ahí, a ver, solamente una cosa que diciendo con lo que dice Fausto, yo creo que las exigencias del fondo depende la cara del cliente que se acerca, ¿no? Digamos, como un banco, ¿no? Cuando el cliente le tiene cierto afecto, lo siente más cercano a su familia política, por ahí le ayuda a completar los papeles, y cuando el cliente no es amigable, cada vez que viene con el papel se lo manda de vuelta y le dice que lo tiene que completar nuevamente. Entonces ahí me parece que hay una complejidad que tiene que ver con la relación del gobierno, con su inserción internacional, que bueno, es una decisión política, pero que tiene costos evidentemente que no se terminan de resolver. Y después hay un problema de dinámica política que tiene que ver con las características de cada coalición, de la coalición oficialista y de la coalición opositora.
¿En qué sentido? Como las dos coaliciones tienen extremos, lo que termina dominando en la negociación es más la lógica de los extremos que la lógica de los que lo quieren negociar. Siempre los extremos son los que terminan imponiendo la agenda. En el caso del gobierno, aquellos que no quieren un acuerdo con el fondo, que plantean una dinámica de más conflicto con la oposición, que le pueden echar en cara los costos del gobierno anterior de Mauricio Macri, y en el caso de la coalición opositora, aquellos que son más duros, menos proclives a negociar, los halcones, los que plantean que con el kirchnerismo ni con el peronismo nada se puede hacer. Entonces termina prevaleciendo esa dinámica en lugar de una dinámica de acuerdo y va a ser muy difícil de romper. Muy difícil. Hagamos un punto ahí y ahora volvemos, ¿no? Porque lo habíamos anticipado. Alberto Fernández tenía que jugar con precisión, el gobierno en general, cada uno de sus pasos, porque si no el incentivo que hay desde la oposición, después del resultado electoral tan contundente, es justamente no dejarte pasar una. Y si le dejás pasar una, mirá lo que le pasa a algunos diputados de la oposición, que están escrachándolo todo y dentro de la propia coalición de opositora empiezan a decir, pero la renuncia de acá y de allá. Entonces, obviamente la responsabilidad siempre primaria está en el que gobierna. Y el que gobierna tiene que evaluar bien su estrategia. Si verdaderamente quiere diálogo y consenso y cerrar rápido lo del fondo, bueno, evidentemente no lo puedes poner a Máximo Kirchner por la libre a manejarte el bloque. Por lo menos en este contexto. O tenés que, algunos dicen, no voy a usar la palabra disciplinarlo, pero tenés que tener mucha sintonía entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández para ver cómo se maneja el vínculo con la oposición. El que gobierna tiene más responsabilidad y paga más costos, además. No es solo que tiene más responsabilidad, siempre va a pagar más costos que la oposición. Pero es tal cual, más costos, pero exactamente. Pero esta idea, creo que alguien lo escribió por ahí, esta idea de yo quiero negociar con el fondo, cerrar el acuerdo, que el costo político lo pague la oposición y yo no pago costos, que es una idea un poco afiebrada que ha surgido de algunos sectores del gobierno, y bueno, se ve que es imposible. Que todos los costos siempre lo pagan los oficialismos. El costo lo paga el oficialismo. El que está gobernando. Aún incluso que te apoyen y te voten de acuerdo. Porque yo creo que si el gobierno va con un acuerdo con el fondo cerrado, el Congreso se lo va a apoyar y Juntos por el Cambio se lo va a apoyar, pero siempre el costo lo va a pagar. No le va a decir, bueno, ¿cómo bajamos la tarifa? La bajamos todos, ¿cómo aumentamos la tarifa? La aumentamos todos juntos. Eso no va a pasar. Maxi. Ese escenario no va a existir nunca. Sí, ¿sabes que hubo una reunión a propósito de esto? Me parece muy importante acotarlo. Hubo una reunión de 1 hora y media a solas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ayer en Olivos. Fue cuando terminó la reunión con los gobernadores, con los 13 gobernadores, se reunieron, no hubo fotos, no hubo tweet, no hubo vela de victoria, hubo un tecito de Cristina, un café de Alberto Fernández y abordaron este tema. La información que tenemos es que están de acuerdo con usar este informe del Fondo Monetario Internacional para pegarle a Macri respecto a cómo se endeudó la Argentina y hacer de Mauricio Macri un blanco móvil, pero hay tensiones respecto a cómo se termina de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Mucho malestar le transmitió Alberto Fernández a Cristina por la actitud de Máximo Kirchner cuando rompió el acuerdo por el presupuesto en diputados. Y hasta ahora Cristina Fernández de Kirchner no hace tan explícito como Máximo Kirchner lo que piensa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero es una reunión importante, insisto, duró 1 hora y media, estuvieron a solas y hay mucha expectativa en cómo termina el Frente de Todos de definir una estrategia común entre lo que piensa Alberto Fernández y lo que piensa el kirchnerismo más duro. Discúlpame, Carlos, es muy importante la información que estás dando, vamos a titularla, vamos a ponerla bien en eje y demás, pero se nota que no anda la cucaracha bien, pues me está volviendo loco el productor, que estamos perdiendo el móvil de la carnicería, por eso no quiero, no quisiera interrumpir esto, porque realmente vamos a volver apenas terminemos el móvil. Se nota que el productor también te estaba avisando de esto, pero no andaba bien la cucaracha. Voy a volver sobre el tema porque es muy importante lo que acaba de decir Carlos y lo que acaba de contar, porque es la mirada que están teniendo todos respecto a lo que está pasando en la política. Está Fabián Rubino en una carnicería. ¿Qué está pasando con los precios de la carne? Y aportás información vos, Claudio. Claro, ¿cómo te va? Porque vos sabés que hay 5 cortes de carnes que se están exhibiendo en las principales bocas de expendios de supermercados, precios populares. Estamos hablando entre ellos del vacío, la tapa de asado, la falda, el asado, el matambre, que rondan entre los 400 y los casi 600 pesos. Pero claro está, la gente también viene a su carnicería, a la carnicería acá en estos precisos momentos de Mataderos, que estamos con Matías,
quien está a cargo de esta carnicería. Hoy te digo, ha habido mucha cantidad de gente haciendo cola en estas carnicerías para comprar carne. Maximiliano Montenegro te está escuchando y ya pueden dialogar sobre el tema. Maxi, muy buenos días. Matías, de este lado de la Granja Ja Te Molesta. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te paso con Claudio Slotny, que tiene la información respecto a lo que está pasando en este momento y con el tema de los cortes populares y la discusión que hay con el precio de la carne. Porque el gobierno la semana pasada había anunciado que justamente a partir de hoy iban a existir 5 cortes populares a precios justamente más bajos en los supermercados. Hablamos de asado a 549 pesos, el matambre a casi 600, el vacío lo mismo, la tapa de asado a 500 y el kilo de falda a 400 pesos. Ahora, esto fue un acuerdo entre Feletti y los supermercados y algunos autoservicios, pero básicamente las grandes cadenas. La pregunta es si esto que el gobierno anunció tiene llegada también a estos precios a las carnicerías, o si en las carnicerías estamos viendo aumento, por el contrario, aumentos de precios y una diferencia cada vez más amplia entre lo que aparecen como cortes populares en los supermercados y en los pequeños comercios. Efectivamente, tal cual como vos lo decís, lamentablemente es así. Siempre que los acuerdos con el gobierno, siempre que se hacen, lamentablemente los beneficiados son las grandes cadenas, los supermercados, los mayoristas. Y los que lo sufrimos lamentablemente somos los comercios minoristas, las carnicerías de barrio y demás, que no solo no nos llegan esos precios a nosotros, sino que, es más, ayer y hoy el asado a nosotros nos llegó con aumento. Esto, los frigoríficos lo que acusan es que como ellos tienen que cumplir con la cuota que les ofrece el gobierno, queda con menos cantidad para repartir con los minoristas. Y es por ello que, dado esta época en la que nos encontramos, hay una gran demanda de asado y no hay. ¿Y de cuánto fue el aumento este que ustedes recibieron justamente en las últimas horas previo a la fiesta, que es lo que suele ocurrir, digamos, que aumenta el precio de la carne antes justamente de la Navidad? ¿De cuánto fue el aumento en las últimas horas? Y aproximadamente entre ayer y hoy un 15% de aumento. Y veníamos de semanas sin incremento, digamos, después de lo que había pasado en noviembre. Exactamente, después del último incremento fuerte, que estábamos hablando del 55-56% más o menos, desde ahí en más no habíamos recibido ningún aumento y bueno, ya esta semana empezamos con un 15%. Con un 15% de aumento. ¿Cómo, mira, lo tiene ahí a Gallardo con la gorrita de Papá Noel atrás? Una carnicería ideal para vos, Claudio. Efectivamente, la caula. Está. No importan los precios, no importa nada para el que va a comprar ahí a la carnicería. ¿Cómo anduvo el tema de la demanda, la venta? Pues veo que no te quedó mucho en el mostrador. No, por suerte, mira, lo hablábamos el otro día incluso, la verdad el argentino no resigna el asado. Sí, la gente busca una alternativa, por ahí a veces se vuelca un poco más al cerdo. El cerdo siempre hay una brecha un poco más, o sea, el precio está más bajo del cerdo, así que la gente por ahí se busca un poco de precios, averigua por el pechito de cerdo, averigua por el jamón para hacer un pernil en sanguchitos, que por ahí son cortes más económicos. Pero así todo, el asado, el vacío, nunca se resigna. Por ahí llevan menos cantidad, pero no se deja de comprar. ¿Y los frigoríficos te adelantan algo sobre lo que puede pasar después de la fiesta? Suele ocurrir que vienen aumentos justamente ante la Navidad, se mantienen esos precios hasta principios del mes de enero y después bajan. ¿Te adelantaron si pueden bajar estos precios o ya quedan ahí? Mira, si nos remontamos a lo que pasa año tras año, es así, es tal cual como vos decís. Siempre los precios en esta época del año aumentan, la primera semana de enero se sostiene y luego el aumento empieza a ceder, los precios empiezan a ceder. Esperemos que este año no sea la excepción y cedan un poco los precios porque ya la carne prácticamente está inmanejable, está con los costos muy altos. Bien, para cerrar mostremos un poquito ahí la cartelería con los precios. Lo que estamos contando es que el gobierno por estos 3 días previo a Navidad y los 3 días previos a fin de año, en unas 2.500 bocas de expendio, básicamente supermercados y algunas pocas carnicerías, está ofreciendo 50% de descuento a esos precios que estamos viendo ahí. Por ejemplo, poneme, no sé,
No, el asado, porque no, acá está 900 pesos, el gobierno, el corte popular del gobierno está en 549. Claro, o el vacío que está a 1000 mangos. Acá está el gobierno a 599. Claro. Y la tapa de asado a 499. Y ahí está a casi 700 pesos. Claro. Bueno, eso es un poco... Sí, he visto que han salido de los supermercados un poco a anunciar este tema de los cortes. Hay algunos supermercados que los tienen. Claro, son 20.000 toneladas nada más. Después cuando uno va al supermercado tiene de los de calidad baja, que son estos cortes, sí. Y del mismo corte, al asado, digamos, con menos grasa, al doble precio más parecido a lo que está vendiendo la carnicería. O más caro. Sí, te agrego. Y déjame, Maxi, que te agregue una cosita más. Sí. Como bien vos decís, son 20.000 toneladas, pero son 10.000 toneladas ahora para Navidad. 10.000 toneladas para Año Nuevo y no te dejan llevar más de 5 kilos de carne por familia. Claro, bueno, porque claro, hay un cupo ahí porque no es una cantidad demasiado relevante. Tal cual. Te agradezco, buen año. Exacto. Felicidades, Fabián. No, por favor. Igualmente, Fabián. Gracias, Maxi. Todos para ti, felices fiestas, gracias como siempre. Sí, te agrego a esto. Vos sabés que el gobierno está actuando en dos sentidos. Por un lado, en lo que hace al consumo, a las medidas rápido para que llegue carne en momentos de las fiestas, en momentos claves como es un diciembre tan caliente, con lo que estábamos contando, de los precios congelados. Pero por otro lado, hubo un anuncio de una importantísima suma de dinero que está poniendo el gobierno para alentar la producción de carne. Plan Ganar, le pusieron desde el Ministerio de Agricultura que comanda Julián Domínguez, y son 100.000 millones de pesos para bonificar tasas hasta el 7%, un convenio con el Banco Nación, el Banco Provincia y el Vice, donde están las principales provincias ganaderas también involucradas. Y lo que quiere el gobierno desde el Ministerio de Agricultura es fomentar que haya más producción de carne, porque entienden que la única forma de salir es produciendo más carne. Esto de los precios congelados es en el corto plazo, pero si no hay más producción no se soluciona el problema. Bien, vamos a hablar ya un ratito con dos diputados, con Daniel Arroyo y Karina Banfi. Gracias a los dos por venir. Está Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ministro, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están viendo este aumento de casos que hablábamos más temprano? Es notorio, tanto en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Sí, es muy dinámico, muy rápido, la verdad, preocupa. Esto puede ser que se deba a una variante Delta muy contagiosa que hasta ahora no hemos tenido, la curva de velocidad de crecimiento de la Delta, puede ser esto. Hay que ver si efectivamente hay circulación de Omicron y dónde exactamente. Estamos haciendo todo el trabajo de secuenciación y búsqueda genómica para identificar si algo de esto puede tener que ver. Pero también tiene que ver sin duda con la baja de las medidas de cuidado, y muchísimas actividades de encuentro que hay que volver a poner la alerta de que es importante que estemos usando los barbijos, que hagamos actividades al aire libre. Todo eso que habíamos logrado bajar un poco las medidas de cuidado porque había mejorado la pandemia, hay que volver a ponerlas presentes porque está aumentando muy rápidamente. Ahora, el tema del pase sanitario en la provincia, ¿ustedes creen que eso se puede controlar, se puede aplicar? Ahí estamos viendo imágenes, tenemos el móvil en la sala donde había mucho movimiento. Obviamente después está el predio ahí adentro de Punta Mogotes y el otro predio. No se ve que ahí haya mucho control, digamos. Pero también sería muy difícil que hubiese el control de ir con la app y ver si están vacunados o no. Sí, en verdad no están caracterizados como lugares donde tenían que estar cuidados, son lugares al aire libre y eso no son lugares donde hay que pedir el pase sanitario. Sí, en eventos masivos, ayer en el partido que hubo en la cancha de Racing se pidió, funcionó bien. Todo el día de ayer y el día de hoy en oficinas públicas, en restaurantes, en bares, se estuvo pidiendo, la verdad que mucho acompañamiento. Yo creo que el eje principal de lo que hay que hacer con esta medida, que es el pase sanitario, no tiene que ver con saber qué tan eficaz es el control, sino qué tan eficaz es la medida para aumentar la vacunación de la población. Y en el día de ayer y de antes de ayer tuvimos un aumento muy notorio en la llegada de personas que fueron a darse tanto la primera como la segunda dosis. Así que eso es lo que estamos buscando que suceda con el pase sanitario y está sucediendo claramente. Ha aumentado prácticamente al doble los que se han ido a vacunar de manera espontánea. Es decir, lo que están buscando ustedes es que con eso haya un incentivo adicional para aquellos que no se han vacunado o que se han dado la primera dosis y no han ido a darse la segunda. Totalmente. Ayer, por ejemplo, tuvimos 49.000 personas que se fueron a dar la segunda dosis.
y eso, veníamos en números que estaban cerca de los 15.000, 20.000, y bueno, sin duda es el objetivo que estamos buscando. Si el pase sanitario sirve para que la gente culmine o complete los esquemas de vacunación, es un éxito. Veo que ahí se van a aplicar multas también para los que no cumplan pase sanitario. ¿Hasta ahora se han aplicado multas? No, hasta ahora no se han aplicado multas y vamos a ayudar a todo el mundo para evitar aplicar las multas. El objetivo es que todos encontremos la forma en poder llevarla adelante. Cuando no sé si ustedes pudieron ir a preguntar a la gente, pero la enorme mayoría de la gente se siente que está bien, que están más cuidadas, que es importante. Así que me parece que el objetivo está puesto ahí, insisto. No tiene que ver el pase sanitario con ni poner multas, ni cerrar actividades, ni prohibir a la gente que tenga acceso a las distintas actividades, sino todo lo contrario, que se puedan vacunar y hacer todas las cosas que tengan que hacer y que quieran hacer. Sobre todo pensando también en el verano. Nosotros recibimos a mucha gente en la costa vamos a poner vacunatorios especialmente para todos. También sabés que en la provincia se puede vacunar cualquiera, que venga donde venga, tiene vacuna libre. Pero, por ejemplo, no sé, en Mar del Plata, en Pinamar, en todos esos lugares, para ingresar a un restaurante van a pedir la app o debe pedir el gastronómico la app en la puerta a los que ingresan. Sí, la app o el carnet de vacunación en físico o una fotocopia del carnet de vacunación. El objetivo no es que tenga una cosa en particular, sino que cualquier forma de demostrar que tiene las vacunas dadas lo tiene que pedir el gastronómico para entrar a comer adentro, ¿no? Si quiere comer afuera, eso no está pedido, es muy claro la resolución. Lo mismo bueno, y me parece que, en los lugares ¿cómo? Bailables, por ejemplo, lo mismo en los lugares bailables adentro en la costa. Sí, también. Estuvimos hablando con las cámaras de los que tienen los boliches, los que hacen eventos, con los que tienen restaurantes, hoteles. Todos estaban buscando la forma de poder llevarlo adelante, sabiendo que depende mucho de que la población se vacune, que no tengamos más complicaciones de las que son indispensables, ¿no? Después, insisto, con esta aumentada de casos, no solamente son las vacunas, sino también las medidas de cuidado. Y pedimos, por favor, que sean especialmente cuidadosos. Vacúnense todos y todas, pero además seamos cuidadosos, usemos el barbijo, tengamos distanciamiento, hagamos las actividades al aire libre. No estamos como hace un par de semanas atrás, donde era difícil encontrarse una persona que tuviera coronavirus. Hoy tenemos por todos lados, ha aumentado realmente muy rápido y es momento de volver a estar presentes en los cuidados. Bien, ministro, gracias, muy amable. Ahí está el ministro Nicolás Kreplak. Contando este tema de los aumentos de casos y lo que están pensando para las próximas semanas. Bueno, retomo lo que decíamos en esta discusión, Facundo, y vamos al tema con los diputados. ¿Vos ves una dinámica donde esa confrontación va a ser muy difícil de evitar entre gobierno y oposición? Sí, porque es una dinámica en la que suelen privilegiar, predominar los extremos, ¿no? Porque a todos los que están en el centro le cuesta mucho acordar, porque son enseguida señalados. Bueno, la dinámica de la oposición, vos la comentaste recién cómo funciona, pero algo parecido le sucede al oficialismo. No tienen el mismo formato, porque justamente es quien gobierna, pero sí se ve que, digamos, el presidente anuncia decisiones y después le cuesta ordenar la coalición interna detrás de esa decisión. Entonces parece como que a veces las cosas se terminan rediscutiendo, reorganizando en función de que, digamos, no se logra arribar a los acuerdos. Bueno, si eso sucede al interior de cada una de las coaliciones, el oficialismo y la oposición, mucho más difícil es la negociación entre ambas coaliciones, porque obviamente se señalan, primero organizada tu frente interno, después venía a hablar con nosotros, le dice la oposición al oficialismo, y el oficialismo cuando logra organizar algo no encuentra tampoco un interlocutor único en la oposición. Es una dinámica muy compleja que yo creo que vamos a ver durante los próximos 2 años de acá a la elección. Por supuesto, puede haber hitos que no sean así, se pueden lograr acuerdos, esperemos que así sea. Siempre dijimos en nuestras charlas que el acuerdo con el fondo podía funcionar más que como un ordenador de la economía, que yo no creo que sea así, porque me parece que es un hito menor. Creo que la Argentina tiene problemas estructurales mucho más profundos, sí como un ordenador de la política hacia adentro, ¿no? De, bueno, decir, bueno, nos tenemos que sentar a acordar porque viene alguien de afuera y nos obliga a acordar, y eso puede hacer como una especie de reset, ¿no? De que se reinicie la negociación y el diálogo, pero eso todavía no aparece. Y el tema es también cómo se procesa internamente una vez que esté funcionando, ¿no? Una vez que esté el acuerdo, la dinámica política entre Alberto Fernández y Cristina. Vos, Carlos, decías reunión ayer entre la vice y el presidente.
La vice que estuvo también hace algunas horas en una reunión con artistas, periodistas, gente del mundo del espectáculo que la apoya, que está cercana a ella. A ver si podemos ver un poquito las imágenes. Sí. Mira, la crónica es así. Cristina estuvo antes de ayer en Pilar con artistas muy afines, fundamentalmente al kirchnerismo, no necesariamente simpatizantes del Frente de Todos. Incluso algunos que hasta le pegan a Alberto por no ser tan kirchnerista, si querés, ¿no? Ahí está la liturgia kirchnerista festejando, bueno, hubo chacarera, ahí lo vemos a... Pero ahí están cantando la marcha peronista. Hubo gente que estuvo disconforme también. Luisito Elía, por ejemplo, dice, estuve preso 3 años y nunca me llamó por teléfono. Qué suerte tienen algunos artistas kirchneristas, dijo el dirigente social. Pero terminó el tuit diciendo que es el mejor cuadro que tenemos en el pueblo argentino, Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, le pega, pero la rescata como el mejor cuadro. Vamos a lo importante, Maxi, si te parece, que es la reunión de ayer. 1 hora y media estuvieron después de la reunión con gobernadores, con los 13 gobernadores que tuvo Alberto, la recibió Cristina Fernández de Kirchner en el Quincho de Olivos. Te decía, estuvieron de acuerdo en utilizar políticamente este informe del Fondo Monetario Internacional que, según dice el gobierno, deja en evidencia cómo buscaron beneficiar también políticamente al gobierno de Mauricio Macri, en pegarle a Mauricio Macri como culpable de esta situación que hoy estamos viviendo con el Fondo Monetario Internacional, pero no terminaron de limar las asperezas respecto a cómo plantarse ante el fondo. La información que tenemos es que Alberto le mostró su disconformidad de buena manera con la actitud que tuvo Máximo Kirchner en la última sesión de presupuesto, donde de alguna manera rompió con algo que estaba acordado con la oposición. Y Cristina no termina de definir explícitamente cómo jugar en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En paralelo, después de esta reunión privada, insisto, duró 1 hora y media, no hubo fotos, no hubo Twitter, no hubo Instagram, no hubo video, una reunión de 2 socios políticos que se necesitan mutuamente para gobernar. En paralelo, otra información que tenemos es que Mansur, no te digo que está condicionando, pero de alguna manera está apurando, diciendo, muchachos, si no arreglan con el Fondo Monetario Internacional, no tiene mucho sentido que yo me quede bancando los trapos aquí en jefatura de gabinete. Así que hay presiones también por el lado no kirchnerista del gobierno de terminar de cerrar un acuerdo, Maxi. Bueno, cierro esto, Fausto. El tema de Cristina, Alberto, lo hemos dicho varias veces. Hay acuerdo en que hay que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. El tema es qué clase de acuerdo y cómo se cumple la reducción del déficit fiscal y básicamente la restricción monetaria, ¿no? que impone el FMI. Los números muestran este año, ya lo he mostrado varias veces, que finalmente Guzmán se impuso a Cristina. Que el déficit fiscal este año va a ser 3% del PBI, el presupuesto decía 4,5%. Es decir, que Guzmán sobrecumplió la meta que había puesto en el presupuesto de 4,5% de déficit fiscal en un año electoral. En un año además donde fue derrotado contundentemente el oficialismo. Tiene todos los billetes para que en el pensamiento de Cristina sea parte responsable de la derrota del oficialismo. Bueno, la propia vicepresidenta lo expresó en la carta. Nítido, habrá cambiado de opinión en 3 meses la vicepresidenta respecto a lo que pensaba del déficit fiscal y de Guzmán, y es difícil. Mirando hacia adelante, hay un número que este año se disparó totalmente en el presupuesto, que es el número de subsidios económicos y subsidios energéticos en particular. En esta placa ves que los subsidios energéticos van a llegar a 2,5% del PBI este año, que es récord, es lo mismo que había dejado Cristina en el 2015 cuando se fue y después vino Macri con el tarifazo y los aumentos que todos conocen. El tema es cómo haces para cumplir el año que viene lo que dice Guzmán. Mostremos la placa, porque si no... sí, ¿no? Pero podemos mostrarla, por eso, mostrémosla. ¿Por qué reducir de 2,5% del PBI los subsidios a 1,5%, como dice Guzmán, estaba en el presupuesto? Es un punto... Más o menos. Y eso requiere aumentos en algunos segmentos importantes.
si vos acompañás la inflación y el aumento del precio del petróleo y del dólar y demás, mantenés los subsidios. Para bajarlo tenés que estar por arriba de eso. Sí. Bueno, primer punto, ¿cómo haces con eso? Obviamente algo tenés que hacer porque el FMI te lo está exigiendo, el propio Guzmán lo está diciendo. Fíjense, estás en el nivel que estabas antes de que viniera el ajuste de Macri. ¿Cómo salís de eso? Y estás en un nivel, además, 2,5% del PBI en subsidios energéticos para mantener tarifas congeladas, que el propio Guzmán dice va a sectores que no lo necesitan. Y fíjense cuánto hubo de obra pública este año, que fue un aumento muy importante de la obra pública respecto al piso del año pasado. 1,8, mostremos la de la obra pública, por favor. En vez de 2,5, 1,8, es decir, gastaste este año más en subsidios energéticos que en obra pública. Lo que gastaste este año en subsidio energético es la aspiración que tenés para obra pública el año que viene recién. Es decir, ha sido un gasto enorme en subsidios energéticos. Bueno, algunos dicen, bueno, si no hubiese sido esto, la inflación no hubiese estado en el 50%, hubiese sido mayor y demás. Pero Guzmán fue muy claro que esto hay que recortarlo. ¿Cómo ves la dinámica para el año que viene de inflación, dólar y nivel de actividad teniendo en cuenta estas cosas? A ver, primero, cuando vos recortás subsidios tenés un doble efecto, digamos. Obviamente inicialmente te va a subir los precios porque me metes un impuesto a los costos, un aumento de los costos enorme, pero después te tiende a frenar los precios, porque en realidad no es que cambie la inflación porque vos pongas subsidios o pagues tarifas o no pagues tarifas. La inflación es más, viene por el lado monetario. Simplemente lo que haces es redistribuir qué precios pueden subir y qué precios no pueden subir. Claro, vos decís, después, sí, pero en el corto plazo, el índice del INDEC te da para arriba. Vos después decís, bueno, como el presupuesto familiar es 1, la gente gasta más en luz y gas y menos en otra cosa. Y tiene menos demanda de alimentos. Con lo cual, el señor que te aumenta, claro, el señor que aumenta la ropa y dice, ahora yo no puedo aumentar la ropa, no me compra claro, nada. Entonces ahí los precios relativos se van acomodando. Se van acomodando. Porque hay un gran desequilibrio, es cierto, también de precios relativos. Te está aumentando, no sé, 50% de inflación, 20% los precios regulados, hay otros precios que están al 70%. Entonces vos, a ver, la inflación de fondo viene por la cuestión monetaria, no tiene nada que ver con esto. Pero eso no quita que de movida, cuando vos aumentas la tarifa, te aumenta. Entonces, ese es un problema que tiene el gobierno y es la razón por la cual todo el mundo te dice ajustar las tarifas antes, no esperes a la política, porque siempre que congelás un precio, en algún momento tenés que corregirlo. Y eso te pasó a todo el mundo, todas las veces. No podemos cambiar con esa lógica. Por otro lado, Guzmán tiene este problema. El presupuesto para este año de subsidios energéticos era de 1,4 puntos del PBI. Terminaste en 2,5 por ahora. Roguemos que no pase nada. En el medio, ¿qué te pasó? Bueno, te pasó que el dólar es mucho más alto, ¿no? Las tarifas del petróleo eran mucho más altas. Una cosa fue el 2020. El 2020 no era una medida global del precio de la energía. ¿Por qué? Porque en el 2020 el petróleo llegó a estar negativo. O sea, el costo de almacenar petróleo era más barato, era más caro que el precio del barril. Entonces, tomar el 2020 como parámetro era muy mal parámetro para ver cuánto te iba a costar los subsidios. Y el tercer punto es que a medida que la economía empieza a recuperarse, obviamente va a consumir más energía. Necesita más energía, no podés recomponerte sin energía. Y hay algunos programas, fíjate que afortunadamente hay algunos programas para tratar de traer inversiones a Vaca Muerta, todo eso, pero eso para sostenerlo se tiene que poder pagarle lo que le prometiste al tipo que va a hundir ahí guita, que se lo vas a pagar, ¿no? Para mí este tema es fundamental. Este año el gasto total, si vos agarrás todos los gastos del Estado, este aumentó 100%. Sí. O sea, el único gasto que aumentó por fuera de todos lados y es un gasto que... Claro, lo que yo muestro, esto aumentó 35% en términos reales, pero cayó en términos reales el gasto previsional, programas sociales. Entonces, estás terminando... pagar subsidios, exactamente. El presupuesto no tiene prioridades, o por lo menos las prioridades que tiene son diferentes las que se mencionan políticamente, las prioridades realmente que tiene el presupuesto a la hora de gastar. En este escenario, ¿cuál es la estimación de inflación del año que viene? Nosotros estamos en más 58% de inflación. Con una economía creciendo. Con una economía rebotando 3,5, ponerle 4, podría llegar a dar, sí. Sí, 4 pero, a ver,
¿cuál es para mí el margen? La economía tiene mucha capacidad de rebote, porque viene de 4 años de recesión, la recesión del año pasado fue fenomenal, tenés sin invertir nada. Sí, todo lo que crezcas el año que viene va a ser sobre el nivel prepandemia, es decir, estás recuperando. Si seguís en estos niveles, a mediados de año recuperaste el nivel del año próximo, recuperaste el nivel marzo del 2018. Exacto. Es decir, recuperaste el nivel antes de la caída de Macri. Exactamente, antes de la última caída. Para el gobierno no es poco, porque lo que va a decir es, miren, estamos recuperando, después hay que ver si es sostenible o no, pero estamos recuperando 2 años de caída del gobierno de Macri. Exactamente. No solamente este año se recuperó el derrumbe de la pandemia. Hoy estás en el punto pre-pandemia. Lo que podés recuperar es ponerle el punto pre, la última devaluación de último paso, desde las pasos, ponele. Ahora, tu problema fundamental ahí son importaciones. O sea, no hay forma de que haya recuperación económica si no aumentan las importaciones. Y ahí tenés la segunda pregunta. ¿Cuánto Si no abrís la disponibilidad de dólares. Claro. No, en parte la discusión política hacia el interior del oficialismo es esa, ¿no? Que atraviesa todo el oficialismo es, si uno hace un ajuste, como te pide el FMI, ¿cuánto de ese crecimiento que venís teniendo tenés que sacrificar, por lo menos en el corto plazo? Sí, el problema es que, más grave para mí, otra vez, el tema es importaciones. Las importaciones es tu restricción más dura de todas. Si vos no tenés reservas, no puedes importar, no puedes recuperarte. O sea, no hay ni un trimestre. Y además la economía ya llega a un punto que necesita, aunque sea el service, para poder garantizar que en el 2023, no estemos de nuevo con que se dispara la brecha cambiaria, los dólares y demás. No hay ni un dato del PBI argentino positivo con importaciones en negativo. Ni uno. No, pero bueno, este año crecieron fuerte las importaciones. Hay un superávit comercial importante también. Sí, tenés espacio, pero bueno. Hay espacio si ordenás mínimamente estas incertidumbres que hay por delante. Están Daniel Arroyo y Karina Banfi, del Frente de Todos, y Karina Banfi de Juntos por el Cambio, del radicalismo. Bueno, ¿qué ha pasado en la dinámica política? No sé si quiere empezar Daniel del oficialismo, donde parece que cada cuestión que discuten ahora en diputados es una especie de pulseada final para ver quién tiene el poder, digamos, ¿no? Quién tiene, de alguna manera, la respuesta del mandato de representación. Sí, yo distinguiría 2 situaciones. Lo del presupuesto, a mi modo de ver, fue un conflicto significativo, en serio. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Es un lío bárbaro. Cada 15 días tenía que ir a ver cuál era la partida, cómo avanzaba, de qué manera. Eso yo creo que ha sido un problema serio. Lo de ayer de bienes personales, para mí fue una sesión muy razonable, donde más allá de quién tuvo número o no, yo creo que los agregados que se hicieron son buenos. Todos coincidíamos que es un alivio fiscal para la clase media subir a 6 millones el tema de bienes personales, porque si no, el que tiene un autito más o menos terminaba pagando bienes personales. El tema de resolver ganancias, que los trabajadores no paguen ganancias, prorrogarlo. Me parece a mí que quienes tienen bienes más de 100 millones de pesos, más de 300 millones de pesos, subir la alícuota es algo muy razonable. Yo aspiro que la dinámica que se dio ayer, más allá de quién tiene más votos o menos votos, avancemos con el plan plurianual y con el acuerdo con el fondo, porque es evidente que no tenemos forma de pagar los 18.000 millones de pesos del año que viene, ni los 19.000 del siguiente año. Yo aspiro a que actuemos razonablemente. Para mí fue un impacto fuerte, los presupuestos yo viví con presupuesto prorrogado, es absurdo. Yo entendí que íbamos a volver a comisión y íbamos a volver a trabajarlo. Ayer por lo menos me fui con la idea de que podemos trabajar mejor en el Congreso. Diputada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que todos tenemos ahora que aprender un nuevo modelo casi paritario que hay en el Congreso y en donde creo que el método es el diálogo y la confianza. Vamos a tener que trabajar mucho en el Congreso generando esos acuerdos a partir de confiar en el otro por la cercanía en los números que tenemos. Nosotros acá contamos con una plataforma de varios bloques chicos que van a ser claves en esta sinergia que se puede dar entre los 2 bloques grandes, que es el oficialismo y el de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que, más allá de los temas puntuales, en donde podemos ahondar también, creo que lo que tenemos que, o el oficialismo se tiene que prestar, que es lo que se vio con el presupuesto, es que si no incorporan como el diálogo como método y vamos a los resultados, va a pasar muchas veces lo que vimos ayer y lo que vimos la semana pasada. Ahora, en la dinámica, ¿no? Porque lo que está claro es que esta idea de que el gobierno va a hacer lo que quiera y que van a Venezuela y todo, no pueden aprobar un presupuesto.
mal pueden ir a Venezuela, digamos, no pueden aprobar un presupuesto, tienen que ver si le dan unos votitos para cambiar una alícuota de bienes personales, digamos. Se ve un gobierno, yo vengo diciendo hace rato, un gobierno que a diferencia de lo que dicen van por todo, tienen todo el poder y demás, es un gobierno débil. Como fue en su momento también un gobierno débil el de Mauricio Macri, como creo yo también fue un gobierno débil más allá de la retórica los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el poder se ha distribuido. No, y de hecho, los gobiernos van a ser así en los próximos años. Vamos a un esquema de coaliciones en América Latina en general. Con lo cual hay que trabajar seriamente. Claro, pero el tema es que algunos no se dan cuenta de estar en un gobierno débil. Tiene una retórica como si fueran... Bueno, a eso apunto. A ver, ¿qué pasó con 2011, digamos, que habían ganado con el 54% de los votos? El diálogo es lo que se presta. Hay un viejo dicho que dice Don Inodoro, dialoguemos. Tenés que dialogar, y principalmente cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto fue presentado en septiembre. Estuvo encajonado durante 3 meses. Podrían haberlo tratado con otra mayoría. Con su propia mayoría. Lo tratan posterior al 10 de diciembre. En 3 días, medio a las piñas. No accedieron en algunos conceptos que para nosotros eran fundamentales para poder acompañarlos. Bueno, hay una decisión de marcar la cancha con el presupuesto, la marcamos, se quedó la Argentina sin presupuesto. ¿De quién es la responsabilidad? Lo dice la Constitución. Es del oficialismo, es de quien gobierna. Nosotros ayer hubo una foto muy importante de Juntos por el Cambio en donde los gobernadores, los 4 gobernadores nuestros, le piden al gobierno que presenten en marzo un nuevo presupuesto, en el cual nosotros estamos dispuestos a dialogar, a generar la confianza necesaria para creer que se va a cumplir y que no va a ser un papelito y un dibujo como lo que presentaron hace una semana. Sí, ahora me parece... para un segundito, ahora completa, no, para que responda, porque dijo algo... Yo seriamente sí creo, primero, que todos tenemos que salir de los títulos fáciles, y lo digo por todos, y tenemos que tener claro que es un año no electoral y generar los acuerdos. Si el asado está a 1.000 pesos y 120 pesos el litro de leche, eso es un problema serio, de verdad. Uno puede ver las cosas de arriba hacia abajo, pero las puede ver de abajo hacia arriba, y es bien complejo. Para eso hay que llegar a acuerdos, sin lugar a dudas. Creo seriamente que el presupuesto es una cosa muy extrema, de verdad, porque lo viví y no quisiera que nadie le toque tener que discutir todo el tiempo sentado. Le va a pasar a los gobernadores, a los intendentes, cada hora poder discutir. Pasó. Ahora avancemos con el plan plurianual, con el acuerdo con el Fondo Monetario y hagamos reformas estructurales. Aprovechemos el año no electoral para hacer reformas profundas. Yo creo que hay que dar vuelta a la escuela secundaria. Que hay que generar un sistema de crédito no bancario, porque el problema no solo es el precio de los alimentos, sino que la gente está endeudada al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Que transformar planes sociales en trabajo, más allá del título, es un proceso que hay que encarar. Bueno, aprovechemos para hacerlo. Creo seriamente que tenemos un buen año para trabajar y que tenemos que hacerlo seriamente. Ahora, ¿no cree usted que fue por ahí poco feliz en términos de construir consensos el discurso de Máximo Kirchner, donde prácticamente los deja en una posición muy rara para poder acompañar a la oposición? ¿O faltó, qué pasó? ¿Faltó timing político o quería dinamitar la discusión? ¿Qué lectura hace Daniel? Yo no creo que un discurso pueda cambiar un voto seriamente, y además se trabajó durante 3 días, se incorporaron un montón de aspectos nuevos. Yo tenía un montón de dudas sobre el presupuesto, se incorporaron cuestiones mejores, por ejemplo, con el tema de jóvenes. Había un tema educativo que lo planteábamos todos, de todos los espacios políticos, y se fue avanzando. A mí me cuesta creer seriamente que un discurso modifique un voto. Independientemente de eso, y ya está lo del presupuesto, creo que tenemos... Para mí el plan plurianual es clave. Yo recorrí gran parte de los países de América Latina antes de ser ministro. Y me llamaba la atención cuando me sentaba en Uruguay y estaban hablando de 5 años. Yo decía, qué raro para mí que alguien esté planteando 5 años. Hagamos un plan plurianual serio. Resolvamos el tema del Fondo Monetario porque no tenemos forma de pagarlo. Reformemos lo que tenemos que reformar. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado, donde hay muchas cosas que hay que modificarlas seriamente. Yo, siendo ministro, le pedí al presidente que ir al Congreso, porque estoy convencido que los congresos en América Latina, no solo en Argentina, van a tener un rol clave en los próximos años. Y aprovechemos el año no electoral para hacer transformaciones importantes. De verdad, para mí la sociedad está poniendo una lupa sobre el Congreso, como nunca pasó antes, y vamos a tener que generar cambios profundos. Hubo dos declaraciones fuertes de la oposición. Una, el comunicado de la coalición cívica diciendo que no era opción voltear el presupuesto, parafraseando, digamos, una frase del diputado Martín Tetaz, que había dicho tenemos 132 votos para voltear el presupuesto. También es cierto que cuando estás jugando un truco y tenés 33 para la falta de envío y la querés jugar, no querés que se te vayan al mazo,
estás ahí con la carta caliente, la querés jugar, porque si te vas al mayo... Entonces justo salió Máximo Kirchner a cantarle falta en Vido. Y bueno, y la oposición tiró las 33 que tenía para... Hace mucho no jugaba el truco, pero es el momento donde... Sí, pero digo, pues desde el primer momento sabían que había 132. Sí. Tenés una... Pero con espíritu constructivo. Sí. No es lo mismo el presupuesto que el resto. Por supuesto que no. Por eso, con razón. Por eso ¿Cómo Máximo vas a tirar y lapidar cuando no es un voto que se te dio vuelta por un discurso? Se te dieron 130 votos. O sea, hubo un consenso unánime que la violencia o la virulencia discursiva que tuvo el oficialismo en voz del presidente del bloque, porque si lo dice quizás otro diputado, quizás alguno que recién empieza, no tiene el impacto. Pero ahora que voy puede para el tener. otro lado. Pero pará, sí. Así termino este punto. Me parece que eso es lo que tenemos que empezar a cuidar, porque la responsabilidad de sacar las leyes es del oficialismo y hacer los discursos es de la oposición. Lo que quiso Máximo es llevarse el discurso y bueno, pero por eso, el presupuesto. Voy al otro lado. ¿Sabés qué? Un presupuesto. Vos hablás de las cosas positivas que tuvo el presupuesto. Hablemos de las cosas negativas, que es lo que hizo que nosotros estemos resistentes en acompañar un presupuesto en donde le pedíamos que sacaran artículos inconstitucionales y que no subieran los impuestos, que es lo mismo que estamos discutiendo en el día de ayer. A ver, voy al otro lado. Obviamente gestionar, lo hemos visto a lo largo de muchos años con muchos gobiernos, siempre tiene un costo político. En general los costos políticos lo pagan principalmente los oficialismos, pero a veces cuando están estos acuerdos y demás, también hay costos políticos que pagan todos en pos de un futuro mejor o de medidas necesarias. Acá parece que nadie quiere pagar un costo político y todos quieren hacer jueguito para su propia hinchada. La retórica en el discurso. Ahora, desde la oposición salieron, decía la coalición cívica, a decir no era opción voltear el presupuesto. Y también el gobernador de Jujuy. Sí, Gerardo Morales. Salió a criticar al propio bloque. Bueno, me gustaría, vos sos radical. Gerardo Morales, el presidente del radicalismo, salió a cuestionar al bloque radical por haber dinamitado el presupuesto. Dijo que es momento de construir consensos, que es una irresponsabilidad no haber votado el presupuesto. ¿Esa fue la frase de Morales? No, no dijo ¿Cómo eso. se entiende? Digamos la frase de Morales. ¿Cuál fue la frase de Morales? ¿La tenemos en una placa? Por eso... Bueno, busquemos el cable. Busquemos el cable y leamos el cable. Textual, diputada, textual. No se impuso la racionalidad. Bien. Los gobernadores de la oposición ahora están preocupados porque quedaron a merced de la Casa Rosada. Se debería haber aprobado el presupuesto. Esto lo dijo Gerardo Morales. En ningún lado habla del rol que asumió su propio bloque, que es el bloque de la Unión Cívica Radical. Pero si el bloque votó en contra, no, pero no me hagas, y él está diciendo... pero pará. No, él se está refiriendo a la irracionalidad que llevó adelante el oficialismo. Habría que preguntarle a él. No, te lo digo yo lo porque leo lo y hablé veo como ayer. que cuestiona el bloque. Quédate tranquilo que lo hablamos ayer. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el, además, actual presidente del Partido Nacional, en donde tuvimos una reunión con sus diputados. Y sus diputados, obviamente que lo mismo que dice Daniel, para alguien que está en el Ejecutivo, no tener un presupuesto, no tener una hoja de ruta, es un problema. Y lo sabemos, lo teníamos clarísimo. Nuestros 4 gobernadores lo tenían clarísimo. Lo que nosotros no vamos a someter a la sociedad, ni nuestros gobernadores, ni nosotros como representantes, es a violar la palabra que tuvimos en la campaña. Dijimos que no íbamos a aumentar impuestos y no aumentamos impuestos. Dimos quórum, abrimos el debate. Fuimos responsables. El presidente de mi bloque, Mario Nigri, pidió un cuarto intermedio a las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para que mejoraran algunos aspectos para poder acompañar el bloque. 20 horas de debate vinieron después. Y a las 6 de la mañana el que dinamita todo se llama Máximo Kirchner. Le planteo una cuestión para adelante, ¿no? ¿Cuál creen que es hoy el principal problema en términos... Porque justo estábamos a 20 años del estallido del 2001, ¿no? Donde uno ve ahí los actores políticos estaban todos muy asustados. Más allá de que algunos han planteado que nada, estaba ahí el peronismo, que estaban todos muy asustados con lo que pasaba y todos creían que el que se vayan todos, más allá de que después la mayoría se quedó, era para todos, ¿no? De hecho ha habido distintos testimonios, incluso Facundo Suárez Lastra habló acá el otro día
radicalismo y reconoció, digamos, que los que estaban ahí en el poder entre Duhalde, Alfonsín, Puerta, los senadores del radicalismo y demás, estaban viendo a ver cómo no se quebraba el sistema institucional y nadie quería agarrar la papa caliente. Contaron que a diferencia de lo que todos pensaban, que Duhalde se quería quedar y demás, Duhalde se quería ir cuanto antes y estaba buscando los reemplazantes. ¿Se acuerdan que lo fue a buscar a Reutemann, lo fue a buscar a De la Sota y finalmente optó por... Lo fue a buscar también a Puerta, era una opción, digamos. Felipe. Claro. Esto lo cuenta bien Puerta, que es una buena fuente, porque es alguien que hoy está con Macri, con Juntos por el Cambio, pero que en su momento estuvo ahí en el corazón junto a Duhalde, ¿no? Pero bueno, cuenta un poco que a él le sorprendió que Duhalde, teniendo la posibilidad con el 40% de los votos en la provincia y demás, al contrario. Creo yo porque también el propio Duhalde estaba asustado con lo que estaba pasando, ¿no? Porque era un mensaje para toda la dirigencia política. ¿Ustedes creen que hay ese riesgo, digamos, todavía latente si no se encausa bien la situación económica y social? No. Primero, hoy hay mucho más Estado y hay más sociedad. No existía la asignación universal por hijo, la extensión de los sistemas jubilatorios, la tarjeta alimentaria, el conjunto de acciones que hace el Estado con las distintas características. Hay otra red social. Sí, y otra red social en los barrios. La iglesia tiene un rol distinto al que tenía, los movimientos sociales. Hay más Estado y hay más sociedad, con dificultades, pero eso es evidente. Sí, y hay otro esquema institucional, todos aprendemos del 2001, no hay un riesgo institucional por ese lado. Sí creo yo que el principal problema hoy en la Argentina es la inflación. Y escuchaba que si efectivamente tuviéramos 58% de inflación el próximo año, es un problema serio. Me parece que hay tres cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Hoy lograr que la plata rinda. A mí algo que me impacta, la persona que hace, el 45% del sector informal, ¿qué hace? Piensa en el día a día. El que sale a manejar el auto todos los días, ¿qué piensa? En llegar a 4.500, 5.000 pesos por día y se va a la casa. Más o menos le lleva 12 horas eso. Si un día anduvo bien y enganchó un par de buenos viajes y a las 9 horas hizo eso, se va a la casa. Vos decís, pero te conviene seguir un poco más y tener 1.500 pesos más, pero no sabes si le rinde. Lo tenemos que lograr que la plata rinda. Tenemos que lograr que la escuela sirva, reempoderar a la escuela secundaria, tiene que volver a ser el eje central. Y tercero, tenemos que lograr resolver la problemática de inseguridad. Yo creo que ahí está el tema cotidiano. Hoy no hay un problema, a mi modo de ver, institucional, más allá de tensiones, no es la del 2001 claramente. Hay más Estado y hay más red social, pero hay una vida cotidiana difícil y ese es nuestro gran desafío. Y yo creo que eso se resuelve con varias cosas, pero con leyes. Y por eso hay que hacer leyes buenas, en serio, salir de los títulos fáciles, consensuar y transformar de verdad. No puedo estar más de acuerdo con Daniel. Creo que el camino tiene que ser ese. Por eso creo que tenemos que reforzar el método del diálogo, de evitar llegar a un recinto en confrontación y solamente para mostrar las fuerzas que cada uno puede imponer. Y sí empezar a buscar esos temas a largo plazo que son estratégicos y casi fundamentales y sistémicos para que la Argentina salga adelante. Y esa es una responsabilidad de todo el arco político y también de los ciudadanos que se han involucrado de manera tal que hoy han puesto a un Congreso muy paritario y en donde ustedes como periodistas van a tener que buscar otros niveles de análisis, profundizar mucho más hasta cómo vota cada diputado, que antes era, ¿no?, un abanico mucho más amplio, y reconocer dónde están los valores para poder sacar adelante este país entre todos. Ahora, lo engancho esto con lo que decía recién Arroyo respecto al tema de qué va a pasar con la economía el año que viene y demás. Es evidente que el gobierno también ha tomado nota, ¿no?, de que necesita que la economía de cualquier manera siga creciendo. Puede tener un poco más de inflación, un poco menos y demás, porque si la economía se para y no se crean puestos de trabajo, esto estalla por el aire. Claro. ¿Estalla cómo? Estalla socialmente. Se asustaron mucho en el segundo trimestre de este año, cuando Argentina sufrió una segunda ola que fue terrible, fue mucho peor que la primera ola, y Argentina casi no tuvo restricciones respecto a otros países, ni a Chile, que es un país que estaba mucho más ordenado, ni a Uruguay, ni a Europa, ni nada. Pero se asustaron porque el nivel de actividad hizo así. Y el empleo se planchó y necesitaba recuperar. Yo fui el ministro de la pandemia, tengo eso en la cabeza todo el tiempo, claramente. Claramente es un diagnóstico en ese aspecto acertado. Lo que pasa es que hay que hacer un equilibrio. Acertado en el sentido de que vos no podés tomar medidas
que te frenen el nivel de actividad. No hay manera. Porque no tiene margen el gobierno desde el punto de vista institucional. No es socialmente posible. Más allá de las redes que cuenta Daniel Arroyo, que hay dando vueltas. Sí, pero esas redes están sosteniendo la situación en una situación muy crítica. Redes, vamos a decirlo, redes que la inflación este año, en buena parte del año se las licuó, por eso veíamos las marchas. Las marchas eran por actualización. Es que para no ser por pobre, actualización de los planes. Son las marchas permanentemente en el Es un tema de que la plata rinde. Para no ser pobre, una familia necesita 74.000 pesos hoy, básicamente. Eso hace que haya 3 tipos de pobreza. El que tiene trabajo formal, recibo de sueldo, obra social o jubilación, y es pobre. El que tiene trabajo informal integrado, el que hace Durlock en Argentina, el gasista, el plomero, no sabía que existía el Ministerio de Desarrollo Social, trabajaba de manera informal por su cuenta, hoy la tiene dificultosa, y el que está en situación de pobreza extrema. Eso ha ido mejorando objetivamente. Hoy hay más movimiento económico. Cualquiera vaya a un barrio, se da cuenta que la construcción y el textil está funcionando, que hay más consumo. El tema es cuánto rinde la plata y cuánto es el precio de los alimentos. Por eso, para mí, el tema clave acá es, en esto que decías vos de las tarifas, hacer un esquema donde efectivamente se pueda segmentar seriamente y donde efectivamente podamos ir bajando la inflación. Ese es el tema central. Ha habido mejoras en la segunda parte del año, eso es objetivo, en un contexto donde mucha gente la pasa mal. Sí, pero esas mejoras también son parte de un impulso del proceso que vivimos en la pandemia. ¿Cuál es el plan para que eso efectivamente sea ascendente y no se estanque? Porque ese es el desafío que tenemos y la verdad las señas son bastante poco aspiracionales. Nosotros ayer votamos una ley en donde estamos tirando la frazada corta de un lado y del otro, sacándole plata a los tipos que producen, incentivándolos para que se vayan a Uruguay a tributar, y en realidad esos tipos los necesitamos acá para que le den empleo a la gente que no tiene empleo. Y eso tiene que ser parte fundamental y fundacional de una nueva Argentina entre ustedes y nosotros. Si el gobierno del año que viene, yo creo que, salvo que haga algún error no forzado enorme y demás, la economía puede crecer al 4%, como decíamos. Se está discutiendo siempre son rebotes la economía. Con qué nivel de inflación y demás. Pero 4 puntos si de el gobierno no es un logra punto de sostener empleo. ese crecimiento en el 2023, está claro que la oposición va a tener todo servido para que gane de manera cómoda en el 2023. Entonces también hay un desafío para el gobierno de hacer sustentable. Ahora, si no llega a ser sustentable eso, en el 2023 la economía vuelve a un proceso de recesión, más allá de quién gane, va a haber un problema de gobernabilidad enorme para el que tenga que asumir. Hay algunos en la oposición que esto lo tienen muy claro, digamos, y que no están pensando en cómo ganan, sino que están pensando cómo hacen para gobernar si ocurre este escenario y se les da, por ejemplo, de que Rodríguez Larreta sea el próximo presidente. ¿Cómo hace para gobernar la Argentina? ¿Con qué acuerdos políticos? ¿Con qué programa para adelante y demás? Es un desafío grande, ¿no? Porque hasta ahora todos pensaban cómo llegar. Ahora es cada vez más fácil llegar. Ves fracasar al otro y llegás facilísimo. Sí, mi experiencia es que los consensos hay que hacerlo en los años no electorales. En el 2023 va a ser complicado generar consensos en el medio de una campaña electoral. Avancemos ahora en serio, avancemos en serio. Segmentar tarifas es fácil decirlo, es bien complejo hacerlo. Ha quedado demostrado. Sí, por lo menos, pregúntele a Guzmán. Bueno, 6 meses, claro. 6 meses van a tener que dejar de lado la idea de cómo relijo en el 2023, en el 2023 o cómo, en ese punto. 6 meses van a tener. Trabajemos seriamente. Voy a otro punto. Transformar planes sociales en trabajo es un título. Hacerlo de verdad implica toda una tarea con incentivos fiscales a sectores productivos, con ver cuáles son los 5 sectores productivos que son mano de obra intensiva. Es un trabajo serio. Bueno, reformar la escuela secundaria ni hablar. Cada cosa para mí es el 2022 que hay que acelerar. Gracias a los dos. Gracias. Felices fiestas. Igualmente a ustedes. Gracias Facundo, gracias Fausto. Felicidades para ustedes también. Vamos volando a la tanda. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque hay dólar en este momento. No estamos en feriado. Parece que fue una semana de feriado, pero hay un mercado que está activo en este momento. Bueno, el dólar, el paralelo, el blue, está en 200 pesos. Ayer había llegado a 199, ahora está volviendo a los 200 pesos. Y los libres, financieros libres, que se transan en blanco, están sostenidos arriba de los 200. Arriba de los 200. Entre 202 y 209 pesos. Ahí están marcando justamente las cotizaciones. Tanda, ya volvemos.
Claudio, avancemos. Contame rápidamente el tema de los bonos de fin de año. ¿Para quién son al final? Bueno, tenemos por un lado... Está el tema de jubilados que cobran los 8.000 pesos para los que cobran la mínima más 20% arriba de la mínima. Sí, sí. Después tenés para los trabajadores estatales, pero de la administración pública, no para todos los estatales. De hecho, cada provincia está viendo a ver de qué manera otorga bonos, si tiene margen en esta última semana del año. Lo que el gobierno ya anunció fue para empleados estatales 387.000 personas, un bono de 20.000 pesos. Fíjate que había trascendido de parte de los propios gremios que iba a ser de 25.000 pesos. Guzmán le bajó. ¿Estatales que ganan hasta cuánto? No, todos estatales, son 387.000 personas de la Administración Pública Nacional, son un gasto de 7.800 millones de pesos. Lo que te decía es que Guzmán a último momento le bajó el pulgar a que sea de 25.000 pesos, que era originalmente el anuncio que quería hacer el gobierno. Bueno, finalmente es de 20.000 pesos, que se va a cobrar con los salarios de diciembre. O sea, van a tener que esperar todavía un poco más para encontrarse con ese bono. Pero además del sector estatal, donde hay bonos son en el sector privado, distintos gremios, en total 500.000 de personas que van a tener justamente una ayuda adicional, un bono adicional entre esta semana que está transcurriendo y la semana que viene. Hablamos y lo ordené en base a la magnitud del bono, no a la cantidad de empleados que tiene cada gremio. Los aceiteros, que es uno de los gremios más fuertes del país, fíjate, se llevan un bono de 104.000 pesos, son 20.000 empleados nada más, pero los camioneros 48.000, los empleados del peaje también de 48.000, en el caso de los camioneros son 190.000 personas, 7.000 en el caso de los peajes, los empleados de la alimentación 30.000 pesos, pero dividido a lo largo de 3 meses. Fue el arreglo que hizo el gremio con los empresarios, porque el gremio de alimentación o el sector de la alimentación está en plena negociación con el gobierno por el tema canasta de precios cuidados, congelamiento de precios. Por eso otorgan un bono adicional más bajo de lo que quería el gremio, e incluso en cuotas, por esta cuestión que te estoy diciendo, son 150.000 personas. Los trabajadores de la carne también 30.000 pesos, son 26.000 empleados. Y por último, los supermercados. Fíjate, el acuerdo lo hace el gremio de los empleados de comercio, que tiene más de 1 millón de afiliados. Pero no hay bono para el 1 millón de afiliados al comercio, sino solamente el acuerdo es con los empleados de los supermercados. Son 92.000 personas, según el propio INDEC, este bono adicional de 13.000 pesos. En total, 500.000 de personas que trabajan en el sector formal de la economía tienen este bono junto a los estatales, 387.000 personas, y vamos a ver cómo se definen estos próximos días bonos en distintas provincias que se están negociando. Bien, bueno, alerta con la variante Omicron también en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en Israel. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Mira, sí, dentro de la alerta y de la preocupación que causa en la Casa Blanca, en particular ayer habló Joe Biden sobre la variante Omicron y sobre, digamos, un ofrecimiento que hizo la Casa Blanca de ampliar fuertemente el número de testeos, que son muy importantes en la lucha contra esta variante en particular, contra la Omicron. De hecho, anunció ayer la Casa Blanca que va a distribuir gratuitamente 500 millones de test para hacerse a domicilio. Dentro de estas noticias que tenemos una de último momento, y es que la FDA, el máximo organismo regulatorio de los Estados Unidos, la Federación de Alimentos y Medicamentos, acaba de aprobar la primera píldora contra el COVID. Es decir, es la píldora que habíamos anunciado antes aquí, ya que estaría cerca de ser aprobada, que es la de Pfizer, la píldora que se llama Paxlovid y que se toma en los primeros días en que un paciente da positivo por COVID. Entre el segundo y el 10º día se tiene que tomar durante 5 días. Es una píldora que ha demostrado en los estudios que ha presentado Pfizer un 89% de efectividad. Esta píldora empezaría a distribuirse a partir de mañana desde el depósito que tiene Pfizer en Memphis hacia todo el país. Son en total
10 millones de tratamientos, es decir, son tratamientos completos para 10 millones de personas que pueden ser vacunados o no vacunados, pero la idea es que la administre el hospital en emergencia para que vos te vuelvas a tu casa y no te internen. Esa sería la idea, que no te hospitalicen. Y como te decía, según los estudios que Pfizer presentó, se tendría un 89% de efectividad para que no termines en el hospital, ¿no? Y obviamente una efectividad mayor contra la muerte. Bien, bien, Adrián, bueno, importante la información que estás contando ahí desde Estados Unidos. Gabriel Ostrowski está en Israel y Acel Sánchez en España. Gabriel, ¿cómo es la situación ahí en Israel? Hola Maxi, escuchaba atento lo que decía Adrián y para agregar un poco a la noticia respecto del Paxlovid, hoy se conoció en Israel, cuando se conoció justamente la medida de la FDA, la postura de Israel de firmar inmediatamente un acuerdo con Pfizer para empezar a recibir también bastante cantidad de Paxlovid aquí en el país, por lo que se dice, durante enero llegarían 20.000 dosis, o sea, 20.000 tratamientos para 20.000 personas diferentes, y se habla de más de 1 millón de tratamientos a lo largo del 2022. La situación está rara, también hay como un clima bastante enrarecido por parte del gobierno, porque si bien los números subieron, pero no están subiendo demasiado, la postura del primer ministro Bennett ya es la de estamos transitando esta quinta ola, la nueva ola, y entonces hay que resguardarse y empezar con restricciones lo más pronto posible. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, vamos de nuevo con la aparición o con la agudización, si vale la palabra, de la etiqueta verde, de lo que para ustedes sería el pase sanitario, nuestra etiqueta verde, que vuelve a marcar determinadas cosas que puede hacer o no aquellas personas que están o que no están vacunadas. Por otro lado, Maxi, hoy a la tarde se conoció la noticia acerca de que la persona que falleció ayer en el Hospital Soroka de la ciudad de Beersheba y que se había comunicado que había fallecido por la variante Omicron, una vez fallecido en el hospital hicieron un testeo y ahora dicen no murió por Omicron, murió por la variante Delta. Entonces, de alguna manera, Israel vuelve a estar en cero en cuanto a muertes y sigue causando, por esto decía, está enrarecido el ambiente, porque por un lado el gobierno pide restricciones, pero por el otro lado la sociedad sigue diciendo los números no están tan altos, no hay muerte por Omicron, ¿por qué tenemos que volver con restricciones? Claro, claro, es un poco claro la historia que hay también en otros países. Acel Sánchez en España, ¿qué está sucediendo ahí? Sí, están avanzando algunas medidas de restricción, no solamente en España, sino en otros países europeos. Acel. Hola, ¿qué tal, Maxi? Estamos inmersos en la sexta ola. Ahora mismo se han registrado casi 50.000 casos de COVID, que es el récord en toda la pandemia, y hay cerca de 90 muertes. En estos momentos el presidente del gobierno está reunido con los presidentes autonómicos y lo que hemos podido saber, que todavía no tenemos esa reunión, es que a partir de mañana la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores. No se habla de más restricciones, nos han dicho que vamos a poder pasar las Navidades en familia, pero estamos a la espera de que puedan afectar esas restricciones también al ocio, a la hostelería, a las discotecas. De momento se ve poca gente por la calle en comparación con estos días anteriores, porque ahora estamos en Navidades y la gente sale a ver las luces, a ver los adornos, y se ve muy poca gente ahora en la calle. Y también lo que se habla, que podría salir a partir de la semana que viene el gobierno a vacunar a las personas que todavía no están vacunadas y hacer más test, porque ahora mismo los test en las farmacias se han agotado, solo te hacen test los hospitales, y para no cargar demasiado los hospitales va a ser el ejército que se encarga ahora de hacer ese testeo. Acel, pero simplemente no hay restricciones puntuales para los festejos de Nochebuena y Navidad. De momento no, estamos a la espera de que termine esta reunión del presidente, pero de momento no hay restricciones, seguimos sin ellas. Se hablaba que en Cataluña querían volver a poner el toque de queda, pero de momento parece que se han echado para atrás y van a esperar a ver qué es lo que pasa con esa reunión que están manteniendo en estos momentos. Bien, muchas gracias a los tres. Gracias a Adrián Sack, gracias a Gabriel Ostrowski, gracias a Acel Sánchez. Felices fiestas para los tres.
Si Igualmente, no hablamos, igualmente. muchas gracias por la información, como siempre, que nos brindan. Bueno, estamos yéndonos al corte. Simplemente, ¿qué es lo que me querías contar? Pensé que tenías alguna información adicional. Bueno, está tranquilo el mercado cambiario. Mañana hay bancos. Mañana 23. Mañana 23 y el viernes no hay banco. El Banco Central invitó a los bancos, tanto públicos como privados, a sumarse feriado a que haya bancario. suelto. Claro, no va a haber banco. Y lo mismo va a ocurrir la semana que viene. El 31 lo mismo. El 31. Pero mañana es el último día de la semana con bancos abiertos. Sí, engancharon a Sueto en la administración pública, ¿no? Sí, sí, también. Pero también para el 24. Claro, ¿solo 24? 24. Bien. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales. Encontrá la información en carneargentina.org.ar. Ya está llegando Marce Pagano.